Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, gracias por acompañarnos una noche como esta. Gracias por la invitación. Una noche realmente importante en la que hemos asistido a este debate de moción de censura. Javier Ortega, ¿qué te parece? Me parece que no tiene razón ninguno y que al final tanto unos como otros están perjudicando gravemente a España. El presidente del gobierno ha dejado que los golpistas, que los separatistas, que los totalitarios con su ideología marxista se estén apoderando del gobierno de la nación, y lo está permitiendo porque les ha dejado llegar muy lejos, porque no ha querido aplicar las políticas que eran necesarias, ni cuando tenía mayoría ni cuando podía haberlo hecho, y por tanto ahora nos está metiendo a todos los españoles, porque aquí lo de menos es el futuro suyo personal y el futuro de su partido. Nos está metiendo a todos los españoles en un cajón sin salida: o seguir optando por un gobierno cobarde, o pasar a depender y estar de rodillas de un gobierno totalitario puesto al servicio de los golpistas, y donde siempre, en cualquiera de las dos opciones, pierde España y los españoles. Pero es verdad que desde el punto de vista del debate es un recurso que ha utilizado perfectamente, ¿no?, como orador, ahí no hay tacha ninguna, pero es lamentable lo que trasciende a esas palabras. Es la realidad más cruda para los españoles, que todas las mañanas tenemos que estar viendo cómo los políticos se ríen en nuestra cara. Y hablo de los políticos en general. Estoy hablando del Partido Socialista en Andalucía, del Partido Popular de la Gürtel y la Púnica. Estoy hablando de los Pujol durante 30 años robando con Convergencia y Unión. Estamos hablando del PNV, estamos hablando del quintapartito que montaron en Baleares, que acabaron todos en prisión. Y así podemos ir una por una en todas las instituciones y en todas las regiones, provincias y ciudades y pueblos de España. Y esto nos lleva a una situación lamentable, y es que los españoles, que tenemos que soportar sobre nuestras espaldas una carga fiscal abrumadora para soportar todo este aparato político, que se estén riendo en nuestras narices, que no veamos que se devuelve al final el dinero, porque esto es lo grave. Vemos la pena del telediario, vemos algunas detenciones, vemos algunos juicios, vemos que la corrupción se utiliza para tirárselo a la cabeza. ¿Qué está diciendo Mariano Rajoy? Le está diciendo: oiga, que usted más, que usted también. Pero a los españoles dicen: ¿y a nosotros qué nos importa eso? ¿Qué han hecho ustedes? Pues yo les propongo desde Vox dos posiciones. La primera: reformen el Código Penal de tal manera que aquel cargo público que meta la mano en la caja se vaya a prisión unos cuantos años y no salga hasta devolver el dinero. Y en segundo lugar, se acabaron las subvenciones públicas, que es una manera legal, entre comillas, de robarnos a todos los años millones de euros que utilizan luego para estas vergüenzas. Utilizando las mismas palabras de nuestro físico, cuando nos ha explicado con total acierto que dentro de un cuerpo existe el principio de la impenetrabilidad, sí, no cabe otro, habría que recordarle a Pedro Sánchez que dentro de la nación no cabe la plurinacionalidad, dentro de una nación no hay varias, y recordarle al presidente de la fatiga, a Mariano Rajoy, que ya nació fatigado, porque fue aquel que todo lo que criticó cuando estaba en la oposición no lo cambió cuando llegó al gobierno, y todo lo que prometió que iba a cambiar no lo hizo. Por tanto, dejó el Estado fatigado totalmente, es decir, en la más absoluta. Y es entonces, siguiendo el símil de la física, donde desde Vox creemos que es absolutamente necesario llevar a cabo esa chispa que encienda una reacción en la sociedad española, para proponerles un gran proyecto de reforma de las estructuras del Estado. El Estado en estos momentos está débil por la base, claro, en sus cimientos, en sus estructuras, en sus instituciones, y por tanto no consiste en blanquear la fachada, que es lo que están haciendo algunos. A ver si en vez de color azul le voy a poner el color rojo, o en vez de rojo morado. No, ha llegado el momento en que hay que actuar en los cimientos. Tenemos mal endémico, mal estructural, se nos puede caer el edificio. Ahora, también es verdad que si actuamos a tiempo, este edificio se puede salvar, se puede reconstruir y puede ser, volver a ser una nación fuerte. Pero hay que actuar, porque claro, si el, entre comillas, arquitecto está durmiendo la siesta leyendo el Marca, y lo que tienes a las termitas podemitas, totalitarias y golpistas comiéndole los cimientos, el edificio por delante, un día nos caemos con la casa puesta. Yo coincido con Javier en que hay un movimiento en todas estas cosas, un movimiento de fichas, ¿no? Y quien está buscando ya, se está viendo, no sé si como ministro, con una pensión vitalicia, aunque solo esté 2 días en el gobierno, o quienes están buscando ya la posición en un lugar o en otro, en esa coalición de Frankenstein que se ha denominado, ¿no? Pero quien me preocupa más son quienes ahora mismo, desde Alemania, desde Bélgica, se están frotando las manos diciendo qué bien, la debilidad de España nos favorece. Porque lo triste de esto es ver a un gobierno, y da igual del símbolo que sea, un gobierno de España débil,
un gobierno de España condicionado, secuestrado por sus propias incoherencias, una sede de la soberanía nacional donde se habla de todo menos de la soberanía nacional y de lo que nos importa a los españoles, y ellos están fuera frotándose las manos porque saben que así tienen más posibilidades en lograr su objetivo. Por tanto, entre otros, Quim Torra, el xenófobo de Quim Torra, estará sentado en el sillón mirando la televisión y diciendo: el camino se me allana, que sigan pegándose de tortas, porque aquí nadie va a estar para defender realmente los intereses generales de España. Y ya estaré yo allí, incluso me están ofreciendo ya, desde el candidato y todos los que le apoyan, me están ofreciendo nuevas prebendas, como lo ha ofrecido descaradamente Pedro Sánchez, tanto al representante del PDK como al del PNV. La verdad es que si no fuera por una situación tan triste, ¿no?, pues es para reírse realmente a carcajada, ¿no?, del espectáculo, del circo que nos montan a todos los españoles. Pero claro, lo triste que hay de esta parte, quitando la cuestión jocosa, es que el presidente de gobierno, con quien ha ido a pactar los presupuestos, ha sido con el PNV. Mire cómo lo ha pagado el PNV. Y cómo lo ha pagado, claro. Pero si no hubiera sido por esto, los presupuestos los ha dictado el PNV. Y claro, no hay que olvidarse quién es el PNV. Un partido supremacista, un partido absolutamente contrario al interés general de España y, por tanto, un partido que el gobierno de una nación seria no debería pactar jamás. Y resulta que todos sabemos que se ha visto condicionado en los presupuestos, es decir, en las cuentas públicas para todos los españoles. El que ahora haga chistes está muy bien, pero al final, desde el punto de vista, repito, de la inmensa mayoría de los españoles, es triste y lamentable que el gobierno de España, en vez de haber estado preocupado de pactar y de haber forzado un acuerdo con los que, entre comillas, dicen ser partidos constitucionalistas, que se olvidan de la Constitución y del interés general inmediatamente, pues lo que ha hecho ha sido tirarse a los brazos del PNV, y ahora que el PNV le ha devuelto la puñalada trapera, pues se ha ido a criticar al PNV y a los presupuestos, ¿no? La verdad es que es triste y lamentable, ya digo, al margen de que es cierto que tiene sus momentos de humor, ¿no? Javier, ¿sí? ¿Le damos por muerto a ese bipartidismo? Bueno, yo creo que el bipartidismo como tal murió hace muchos años, porque lo que España ha venido soportando, los españoles han venido soportando, es el cuarteto de la infamia. Es decir, los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, a lo largo de 40 años se han dedicado a pactar siempre con los mismos, o bien con los secesionistas catalanes de Convergencia y Unió, o bien con los secesionistas del PNV, principalmente. Luego tenían algunas ayudas de repente de grupos canarios o de grupos baleares, etc. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que ese cuarteto que no han querido nunca hacer lo que hubiera sido bueno para España, que es los dos grandes partidos, PP y PSOE, que representaban pues a un 75-80% en aquel momento, ahora ya no, hubieran hecho grandes políticas de Estado. Yo sé que había dificultades, pero más bien había personalismos y había intereses partidistas, pero había grandes políticas de Estado, el haber reforzado la unidad de España, el haber hecho una gran política fiscal, el haber promocionado España en el exterior. Había muchas materias, la seguridad, muchas materias en que podían haberse puesto de acuerdo. No lo han hecho. Yo creo que lo que ha entrado en defunción es el modelo de partitocracia tal y como lo entendemos, es decir, el enjuague de políticos, de partidos subvencionados, esta casta, vamos a utilizar el término podemita, esta casta que luego se ha convertido en la casta que por arte de magia, como la energía, ¿no?, que no se destruye sino solo se transforma, se ha transformado en la castoplón, ¿no?, en ese casoplón y presente. Pero es simbólico. Lo que de verdad yo creo que está terminando, por lo menos en la paciencia de los españoles, es este sistema de partitocracia que se ríe de nosotros, que nos mete la mano en el bolsillo. Cuando estábamos escuchando a los portavoces y nos preguntábamos, bueno, cuando se escucha a estos portavoces, ¿qué conclusión saca uno? Pues yo lo que estaba pensando es, ¿y a este qué le habrán prometido? Porque cada uno de los que habla estás pensando, ¿qué habrá negociado? ¿Qué parte del pastel se lleva? Porque en función de que el pedazo sea más grande, su apoyo es más efusivo. Y por tanto te das cuenta que eso es un zoco, un mercadeo, en el que en las últimas horas las llamadas telefónicas es prometerle a todos todo. Es decir, al PNV le han dicho, ¿usted qué quiere? Acercamiento de los presos, lo tendrá. Al PDK, ¿usted qué quiere? Que aflojemos el pistón contra su golpe de Estado, lo tendrá. A la de no sé dónde, y vamos a hacerle tal transferencia. A mí, de las cosas que he escuchado, la única que me sonaba bien es cuando esta representante del Grupo Canario, Ana Oramas, de Coalición Canaria. De Coalición Canaria, ha dicho, oiga, pero esta moción de censura, ¿pretende usted apoyarse en quienes quieren destruir España? Y además quiere apoyarse en un ataque a unos corruptos, apoyándose en otros que son igual o más corruptos.
pues la verdad es que parece una incoherencia. Y en cuanto a las crisis, yo siempre, o desde Vox siempre hemos defendido que España estaba sufriendo 3 graves crisis, pero después de escuchar a Antonio voy a sumar una 4ª crisis. La primera era la crisis institucional, unas instituciones que han perdido el norte, unas instituciones que no defienden el interés general. Luego teníamos evidentemente una crisis económica, que esa es verdad que es oscilante, ¿no? Depende de los momentos, tocamos más abajo, remontamos. Luego tenemos una gravísima crisis moral, porque aquí ha llegado un punto en el que todo vale, el relativismo más absoluto, no hay valores, no hay principios, no se puede hablar de patria, de honor, de honradez. Y ahora sumo la de Antonio, una crisis de credibilidad, que esa es gravísima, porque pensemos en una profesión o en un negocio, cuando se pierde la credibilidad, o en una nación frente al resto. Cuando pierdes la credibilidad, lo has perdido todo. Así que lamentablemente tenemos una profunda crisis en España. Por eso, si me permites, por dar a nuestros espectadores un poco de esperanza, porque si caemos en el tópico este de que todos son igual, que se dice en la calle, si es que al final cuando llegan roban. Por eso nosotros desde Vox hemos defendido siempre que no hay que promover cambio de siglas. Quítate tú, que me pongo yo, ni de sillones. Hay que promover reformas profundas. En esta mesa, en este debate, hemos aportado algunas. Por ejemplo, la reforma electoral, importantísima. Por ejemplo, cambiar el modelo fiscal para que en España se deje de aplastar a quienes pueden crear riqueza. Tenemos que ir a unas reformas estructurales. La propia estructura del Estado, el sistema de las comunidades autónomas es un auténtico fracaso. Por tanto, tenemos que ir a un modelo de un Estado mucho más fuerte, con un solo gobierno, un solo poder legislativo, un solo poder judicial y, por supuesto, terminar con este desastre de comunidades autónomas que nos dividen, que nos empobrecen y que duplican hasta el infinito las competencias. Por eso, no es tan importante decirle, deje de votar a estos y vote a este otro, deje de apoyar a este candidato y vote a este candidato. No, empiece usted a defender otras formas de hacer política, o si quiere, otro modelo de Estado, otro modelo de política, otro modelo de economía, que lo lleve el mejor adelante. Quiero decir que es mucho más importante que estar defendiendo cambio de cromos, defendamos las transformaciones profundas que necesita España. Y entonces nos encontraremos que luego nacerá por sí sola la opción política que mejor lo represente. Por eso desde Vox nos preocupa mucho que ante esta traición absoluta de un proyecto político que era el Partido Popular para muchos millones de españoles, la opción que muchos creen que es la solución es echarse en brazos de Ciudadanos, que es verdad que la música suena muy bien, el color es muy bonito, muy guapos, muy sonrientes, pero nos preocupa porque detrás no hay una verdadera transformación. Nuestros compañeros en Andalucía nos dicen que la gente está absolutamente perpleja, porque han tenido que soportar a la PSOE, la mayor máquina de clientelismo y corruptela institucional en todas las instituciones de la Junta de Andalucía, y cuando creyeron que venía por fin la luz y que por fin entraba aire fresco, resulta que fue Ciudadanos quien le puso la muleta para que no cayera. En el Madrid de la Gürtel, de la Púnica, de los entuertos, resulta que también. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que detrás del marketing político no exista de verdad una voluntad de transformar las cosas, sino de seguir manteniendo las mismas estructuras y cambiando los sillones. O a veces, lo que es peor, de vender como una política muy abierta, muy moderna, este tipo de frases que utiliza, muy social, para caer en los errores más profundos de políticas del pasado, no, del pasado más lejano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos algunos? De verdad, lo que algunos defendemos es que los españoles tienen una paciencia limitada, los españoles tenemos una capacidad de credibilidad limitada, y este hastío está provocando que muchos españoles ya no vuelvan en su vida a votar, van a salir asqueados diciendo es que todo es lo mismo. ¿Y cuál es el problema de que ocurra eso? Dirá alguien, pues mira qué bien, será un golpe de castigo. No, el problema es que los peores, los que viven de todo esto, esos sí van a seguir montando chiringuitos, seguir votando y van a seguir en el poder. La única manera no es desertar, es desalojarlos por las urnas y decir, y ahora sí, vamos a cambiar las cosas, pero cambiarlas en lo profundo, en las estructuras. Dejemos de blanquear la fachada por fuera, dejemos de redecorar la casa, vamos a acometer las reformas profundas que necesita España. De verdad, eso es lo más urgente en estos momentos, reforma profunda del Estado. Apuntemos alguna dirección. Hemos hablado de la ley electoral, a la hora de que haya que valga lo mismo el voto de un español u otro, haya una proporcionalidad. En segundo lugar, apliquemos o hagamos que se aplique realmente el artículo 6 de la Constitución.
funcionamiento democrático de los partidos, porque eso ayuda mucho a regenerar, para que dentro de los partidos políticos no salgan siempre los mismos que se eligen unos a otros y siempre son, no, que al final los afiliados, los militantes digan, oye, este tipo fuera, porque Mariano Rajoy probablemente ya no estaría ahí si hubiera habido democracia interna, que no la hay. Apunta también ley de financiación de los partidos políticos. Ahí va también. Vamos a la claridad, cómo se financian y por qué. Ellos mismos, transparencia absoluta y se acabó de... Porque es que esto es muy fácil, da igual lo que hagan, saben que al final de año les llega una porrada de millones y siguen generando esa máquina de colocación, que es en lo que se han colocado en el mejor de los casos. Máquina de colocación de amigos cuando no es organización delictiva. Delictiva para robar. Entonces sí que hay muchas medidas que se pueden aplicar. Y apunta al sistema educativo. Y bueno, por supuesto, el profesor ha dado en la clave. Antes que todo eso, apunta al sistema educativo. Hay que convencer a través del conocimiento, de la educación, de la enseñanza, que robar está mal. Y lo digo porque lo que parece que nos están transmitiendo en la política es que los trepas, los corruptos, son los listos del sistema. Que medran, claro. Tú eres un pringao. Tú estás estudiando, vas a trabajar como un pringao, vas a pagar impuestos. Aquí lo que hay que hacer es apuntarse a las nuevas generaciones del partidito de turno, trepar, y el resto de tu vida no pegas ni chapa. Pero si nosotros analizamos los currículum de los que están ahí sentados en el Congreso, de verdad que muy poquitos saben lo que es generar una nómina, levantarse todas las mañanas a mantener un negocio. Lo que saben es que llevan toda la vida chupando del bote. Empezaron en las nuevas generaciones del partido de turno a las juventudes del turno y pasaron de ahí a tener un carguito y del carguito al carguito y llevan toda la vida viviendo el cuerno. Vamos a intentar hacer una cosa y es que la política sea al final vocacional y que quienes lleguen sean los mejores que primero lo hayan demostrado. Responsable y honesto. Que primero lo sea. Estamos poniendo el ejemplo de Pizarro, es un ejemplo clarísimo. Un hombre que podía haber aportado grandes cosas, vio aquello y dijo, yo me largo de aquí porque a mí no me hacen ni caso, me tienen apartado y se ve que como yo vengo a hablar de las cosas serias, pues esto no interesa. Pero requisitos mínimos para ser político. Hombre, pedir una titulación seguro, ¿no? Y a cualquiera de ustedes se la pide para un trabajo, ¿no? Una cualificación determinada. El ser político en España es el único trabajo de este país en el que no se pide una cualificación mínima. No, hablas bien en el micrófono y eso se enseña, no hace falta ni venir de la casa hecho, ya está. Pero si uno quiere optar a un puesto de trabajo, le piden, bueno, ¿usted qué estudios tiene? ¿Qué cualificación tiene? ¿O qué másters ha hecho? Si es que son auténticos los másters. ¿Cuántos idiomas habla? Claro. En cambio, para ser político no se pregunta nada, ¿no? Nada. No, yo estaba el otro día con un alcalde que lleva ganando en su pueblo muchísimos años, y me decía este hombre, mire usted, yo nunca he vivido de la política, yo tengo mi negocio, mi tienda en el pueblo, tal, pero llevo 20 años dedicado a trabajar por mi pueblo. Si tuviera que dejar mis negocios por dedicarme a la política, no lo haría. Yo lo que hago es que saco esfuerzo, dedico tiempo. Entonces yo me pregunto si, no estoy hablando de un ministro, no estoy hablando de un director general, no estoy hablando de un secretario de Estado, que tienen que tener una dedicación exclusiva y para eso tienen que tener un sueldo razonable. Nadie está pensando lo contrario. Pero yo me pregunto, por supuesto no los 17 parlamentillos, si en el Congreso de los Diputados es necesario esos sueldazos cuando al final vemos el hemiciclo una y otra vez vacío, vemos que acuden solo cuando vienen las cámaras y hay un debate, esto es importante, porque hoy lo vemos lleno, pero mañana o dentro de 5 días metemos una cámara y está vacío. Sobre todo el proyecto, cuando podíamos hacer algún debate sobre qué reforma de la Constitución necesita España, una reforma que sirva para reforzar el poder del Estado, para reforzar la igualdad de los españoles ante la ley. Y el bienestar de las personas, que es el objetivo de la política. Pero partimos de la base de que en España, por mucho que lo diga el artículo 14, no es verdad, en España no existe igualdad entre los españoles. Dependiendo del territorio en el que vivas, unos son los derechos y otros son las obligaciones. En España los españoles no somos iguales ante la ley. Y es un principio básico, entre otras leyes que parten de un principio de desigualdad. Por ejemplo, las leyes del lobby LGTBI que aplican y que no es lo mismo para el hombre que para la mujer la ley. Pero bueno, por no irnos demasiado, lo que sí que creo que es importante es que ahora mismo de todos los diputados que están allí podrían reunirse en una mesa y nos ahorraban el sueldo de todos los demás, reunirse cada uno de los portavoces de cada grupo parlamentario y apretar un botón o meter una papeleta en función del porcentaje de votos. Mira, yo tengo 40 votos, yo tengo 30, yo tengo 40. Y así pagamos el sueldo a 10 o 8 y nos ahorramos todos los demás. Porque como al final lo único que hacen es apretar el botoncito según les dice el director de orquesta, pues nos podíamos ahorrar todo eso y muchas otras cosas que no se ven detrás, de dietas, de quienes no aparecen por el Congreso y no les descuentan nada, quien vivían en el Hotel Palace de enfrente y cruzaba la calle para ir al hotel, a ir al este, etcétera. Entonces, al final es verdad que los grandes problemas de España parten también de que sus políticos no solo no son los mejores, sino que lamentablemente tenemos los peores, ¿no?